Hay hechos históricos difíciles de abarcar en todo su contexto en un solo capítulo, porque tanto la historia oficialista como la pseudoalternativa han inundado de prejuicios que por muchos matices que se hagan para desactivarlos, al menos por el tiempo en que se expongan, llevan a más aclaraciones a cada opinión que se vierta. El periodo histórico comprendido entre los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y la Gran Guerra ha sido objeto de tal volumen de investigación y bibliografía que ahoga a quien investigue sin decantarse por ninguna ideología o bando en la contienda, o bien sin comprar alguna de las tantas versiones que sobre el tema histórico en cuestión existen. En relación a la Italia recién unificada y con un monarca al frente, acción emprendida por la familia Saboya de la nobleza negra y por su peón Giuseppe Mazzini junto a Giuseppe Garibaldi, nada más finalizar la Primera Guerra Mundial, irrumpe en la escena política el militar Benito Mussolini. De formación marxista y con un proyecto socialista para Italia, con un primer gobierno en que figuraban una minoría de integrantes de perfil fascista. Mussolini era el proyecto anglo-veneciano para la recién unificada Italia, tras el triunfo de estos anglo-venecianos sobre el bando católico imperante desde siglos. Pero su proyecto se torció. A partir del año 1925, el gobierno de Mussolini se convirtió en un régimen totalitario que provocó un enfrentamiento con la masonería, mayoritariamente de perfil anglo-veneciano, que inicialmente había apoyado, como era lógico, el proyecto socialista de Mussolini por considerarlo de corte liberal, acorde al carácter burgués que en realidad significa la masonería. De hecho, entre los fascistas había muchos masones, aunque en Italia la masonería estaba dividida desde el año 1908 entre el Grande Oriente de Italia, regular y de larga tradición, y la Serenísima Gran Loggia de Italia, de Piazza de Gesù, de rito escocés, considerada irregular. En el verano del año 1925, Mussolini, ateo declarado y marxista, elogia la idea universal del Vaticano, prometiéndoles además apoyo y ayudas materiales que continuaron durante todo el año siguiente, lo cual aproxima al cardenal Gasparri a un encuentro secreto en que el representante del Vaticano le promete apoyo y disponibilidad a negociar a cambio de la eliminación de la masonería y otros enemigos de la Iglesia, es decir, organizaciones del bando anglo-veneciano, lo cual quedó plasmado con el inesperado giro conservador y procatólico de Mussolini, nada más tomar el poder en nombre de un movimiento nacido socialista, laico y anticlerical. El gobierno fascista se estrena con una ráfaga de decretos e iniciativas proclericales, como la introducción de la enseñanza religiosa en las escuelas de Estado, la exposición del crucifijo en los edificios públicos, la reconstrucción de iglesias afectadas por la guerra y el salvamento del Banco de Roma, ligado al Vaticano. El 3 de enero de 1925 se considera el punto de inflexión en la construcción del Estado totalitario. Hasta este momento, el partido gobierna con el respaldo de una coalición de fuerzas liberales y católicas, y en el Parlamento sigue representada la oposición. En el transcurso de este año, sin embargo, se dan pasos decisivos que llevarán a la abolición de todos los partidos, menos el fascista, y al fin del sistema democrático liberal. El sacrificio de la masonería hizo que la Iglesia ganara espacio exclusivo, solicitando medidas para tutelar la moral pública, llegando a recomendar en las elecciones de 1929 que se borraran de la lista de candidatos oficiales a los elementos anticlericales, masones y otras malas personas. Por otra parte, los fascistas afiliados a la masonería debieron someterse a la disciplina del partido, y el resto de masones no representaron nunca un factor problemático durante los 17 años siguientes, hasta el derrumbe del Estado fascista el 25 de julio de 1943. Benito Mussolini fue condecorado con la medalla de la Orden de los Caballeros de Malta, una organización católica, aristocrática y conservadora, con escaso protagonismo desde que el peón anglo-veneciano Napoleón Bonaparte los expulsara de la isla de Malta.
y sin embargo comienzan a asomar y a tomar protagonismo en el transcurso de la Primera Guerra Mundial con su disfraz de ayuda humanitaria, y que a partir de ahora esta organización del bando nacional católico va a desempeñar un papel fundamental entre las bambalinas del entramado de intereses que provocó la Gran Guerra Mundial. Siguiendo con la tarea de revolver la historia en busca de sospechosos habituales, sabemos de un personaje cuya influencia en Mussolini llegaba hasta el punto de ser el único hombre para el que las puertas del despacho del dictador estuvieron siempre abiertas durante las casi 2 décadas en que permaneció en el poder. Su influencia fue tal que la historia lo ha etiquetado como el Rasputín de Mussolini. Se llamaba Pietro Tacci Venturi, un jesuita al que apenas se le menciona desde el entorno vaticano con su relación con Mussolini. Es sobre todo en la documentación reciente del Archivo Secreto Vaticano, pontificado de Achille Ratti, Pío XI, 1922-1939, disponible a partir de septiembre del 2006, que la figura del jesuita aparece bajo una luz muy diferente. Bajo un mínimo grado de intuición, se puede entender el papel que por siglos han venido desempeñando los jesuitas en cualquier faceta de la historia en los últimos 500 años, porque en sus aparentes contradicciones está la respuesta, y entre los silencios y olvidos del Vaticano hay todo un bullicio envuelto en documentos y pruebas que, por ser contraproducentes para el espíritu del católico, las condenan al olvido. Si Roma oculta la relación del jesuita con Mussolini, no es por verse envuelta entre dictadores, porque la lista de apoyos católicos a regímenes dictatoriales es numerosa y pública. Lo hace porque a la propia curia vaticana de aquellos años le parecen contradictorias también ciertas acciones del jesuita. Y es que conviene recordar una vez más que estamos ante infiltrados bajo disfraz católico dentro de la Iglesia Católica. Los jesuitas, en su cúspide, en su centro de mando, no tienen religión ni ideología política al uso. Veamos un ejemplo que aclararía muchas dudas. Era imprescindible exponer con amplitud el tipo de editoriales antisemitas difundidas durante décadas por la revista jesuita Civiltà Católica, llamando al odio hacia el judío. Para cualquier profano sería una muestra de odio de los jesuitas hacia el judaísmo, y para otros sería justificable por el eterno rechazo entre cristianos y judíos. El padre jesuita Pietro Tacci Venturi fue colaborador de la Civiltà Católica y además secretario general de dicha empresa entre los años 1914 y 1921. Tenemos pues la postura antijudía de los jesuitas con el visto bueno del Vaticano y sin embargo Pietro Tacci Venturi escribió 44 cartas a favor de los hebreos o para señalarle a Mussolini casos que merecían ser excluidos de las aplicaciones de las leyes raciales impuestas por el dictador tras escorarse hacia el bando católico. Tacci Venturi nunca denunció como injusta, por ejemplo, la legislación nazi. Sin embargo, clamó para que los judíos fueran eximidos de las leyes raciales, hasta percatarse de que era imposible convencer a Mussolini y dedicó gran parte de su tiempo a interceder por los hebreos. Durante muchos años, para Mussolini, la cuestión judía no fue un problema. Sin embargo, todo cambió en la década de los años 30. En noviembre de 1935, Tacci Venturi, tras preguntarle a Mussolini si había tenido la oportunidad de leer el artículo de un diario francés sobre el ataque italiano a Etiopía, comentó el asunto con sus propias palabras. Habréis visto cómo el autor anónimo prueba de forma evidente que la masonería, ligada a los comunistas y bolcheviques, constituía un frente único con el objetivo de querer el fin del fascismo, de Mussolini y de la revolución en Italia. La revolución que considera no equivocadamente, un medio indispensable para establecer el imperio del bolchevismo en Italia. Esto es, excelencia, créame, una terrible trampa urdida con la complicidad de la Liga de las Naciones, dominada por los judíos y los masones. El honorable Mussolini, escribe nuevamente Tacci Venturi en sus notas inéditas, que hoy podemos leer entre los papeles del Archivo Secreto Vaticano, me escuchó serio y taciturno. Luego, casi con brusquedad, dijo: si quieren guerra, lo tendrá. En principio,
Mussolini no estaba dispuesto a aceptar sugerencias y deseos de la Santa Sede sobre la moral, la educación de los jóvenes, la política demográfica o las cuestiones internas de alguna manera vinculadas a la identidad católica, a defenderlas a toda costa. En marzo de 1937, Tachi Venturi escribe al Eugenio Pacelli: Post Osculapedum, el honorable jefe de gobierno con quien estuve anoche, después de haber oído con gran placer la buena noticia de la salud de vuestra santidad, me comprometió enteramente a rendirle su devoto homenaje, que tengo el deber de hacer aquí. El público tuvo un desenlace que puedo decir muy feliz. De hecho, me aseguró que pondría fin de inmediato a los artículos, incluso heréticos, que un periódico, Il Merlo, viene publicando desde hace algún tiempo. Al mismo tiempo ordenó la incautación de la hoja protestante Aquí Unida de América, donde se publica, enviada a los protestantes de Italia y enviada por ellos para correr por el reino. Se dio cuenta de una orden en mi presencia para llamar a las Fuerzas Armadas de África Oriental para observar las normas que prohíben la blasfemia. Accedió a las mujeres de Venecia y Giulia, que recientemente han suplicado a su santidad que interceda por ellos, el derecho a casarse con la Guardia di Finanza. A los hemos. El arzobispo de Milán ha concedido plena libertad para desmembrar las parroquias, incluso sin el consentimiento de los párrocos de la parroquia a desmembrar. Consentimiento que los párrocos, por supuesto, niegan la mayoría de las veces. En definitiva, un proyecto político de trasfondo liberal, sin intención de perseguir judíos ni de cerrar logias, y mucho menos de ejercer políticas religiosas, acabó imponiendo un partido único, acercándose a Hitler, cerrando logias, persiguiendo a judíos y proclamando la creación de un nuevo imperio romano por todo el Mediterráneo y por el sur, hasta la mismísima Kenia. Es el ejemplo personificado de un títere, como hubo muchos en la historia, y en medio un jesuita. Con la unificación italiana y la desaparición de los estados pontificios en el año 1870, el catolicismo vivió un clima de gran preocupación hasta el punto de temer por su desaparición. Fue de esta coyuntura en que el Papa quedó sin territorio físico y relegado a permanecer por muchos años en su sede bajo soberanía italiana, cuando surgió la gran propaganda antimasónica y antijudía que se perdura hasta hoy día por webs y redes sociales. Un día 11, fecha recurrente y simbólica del mes de febrero de 1929, el Papa Pío XI y Benito Mussolini suscribieron los Pactos de Letrán o Pactos Lateranenses, en virtud de los cuales la Iglesia reconocía a Italia como Estado soberano y ésta hacía lo propio con la Ciudad del Vaticano, significando la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y de la Iglesia Católica, rotas desde 1870. Al Estado de la Ciudad del Vaticano se le adjudicaron 44 hectáreas de la ciudad de Roma, en la zona de los edificios históricos papales, en la colina vaticana. Desde el año 1925 a 1943, Mussolini residió en Villa Torlonia, por el módico precio de 1 lira al año. Se hizo construir un búnker de 80 metros cuadrados y un segundo de 6 metros cuadrados con muros de 4 metros de grosor y 6 en la parte alta, con paredes en forma de cilindro capaces de soportar un ataque atómico. La familia Torlonia, de la nobleza negra, adquirió una enorme fortuna en los siglos XVIII y XIX a través de la administración de las finanzas del Vaticano, y es una de las pocas familias aristocráticas italianas que han sobrevivido a la reconstrucción de la corte papal por parte de los anglo-venecianos, por el motu proprio Pontificalis Domum. Hoy en día, los únicos honores hereditarios que todavía se usan en el Vaticano son los del príncipe heredero asistentes al trono del Papa, y los ostentan los Torlonia. Esta familia está estrechamente relacionada con los Saboya, los que impulsaron la creación del Estado italiano, y se casaron con la familia de banqueros Borghese, la cual sentó a un papa de su familia en el Vaticano, Pablo V, y 4 cardenales.
Es por tanto una familia de las denominadas nobleza negra, cuyo papel en todo este proceso histórico es notorio y sin embargo difícil de situar en el bando correcto, porque entre los linajes papales y la aristocracia europea en general optaron por anteponer su estatus social privilegiado a sucumbir junto a los viejos poderes nacionalcatólicos que tanto rédito les dio en el pasado. Mussolini fue un fracaso del bando anglo-veneciano y un triunfo del nacional católico, que lo desvió de su inicial proyecto. Y en medio, los jesuitas, que tanto necesitaban el nacionalcatolicismo como el anglosionismo veneciano para la futura confrontación de la Gran Guerra.